Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a ojalá el país, buena parte del país, no todo el país, está parcialmente inundado por Isaac, tal como se había previsto, tal como se había anunciado. Ha caído una buena cantidad de agua, sobre todo en toda la parte sur y centro de la República Dominicana y parte del Cibao. Lo que quiere decir que, bueno, agua tenemos. El agua paga su daño, dice el pueblo dominicano. Dicen nuestros campesinos, sobre todo, dicen el agua paga su daño. Es verdad, lo paga con fertilización del terreno. Lo paga con provisión de agua para las presas. Lo paga con el reverdecimiento de todos nuestros montes, de nuestras lomas, y con la vida que vuelve a todos los ecosistemas, como le llaman ahora los científicos a estos espacios de vida en todo el sentido de la palabra, la vida animal, la vida vegetal, la vida humana, desde luego, dentro de la vida animal. Eso, el agua paga su daño, dice el pueblo dominicano, es la sabiduría popular. Mientras tanto, tenemos que bregar con sus efectos adversos para nosotros, porque para la naturaleza no hay efectos adversos. Los huracanes, los tiempos, estos temporales de agua son parte de la vida, son parte de la naturaleza. Nosotros estamos en medio de la naturaleza y por eso, bueno, tenemos que acostumbrarnos a bregar con estos momentos de lluvia tan importantes, tan necesarios, al mismo tiempo, muy necesarios para todo nuestro país y para todo el mundo, para la naturaleza en sentido general. De manera que no hay nada de qué quejarse, a lo hecho pecho y hacerle frente a los aguaceros con buena cara, desde luego. Porque representan buenas cosas para nosotros, representan buenas noticias, indudablemente. Estemos al tanto con la basura, no se puede permitir que se acumule basura en ningún lugar. Donde quiera que se acumule basura, se acumulará agua. Y donde se acumule agua, habrá, por lo tanto, proliferación de mosquitos. Sí, señor, proliferación de mosquitos y de algo más que mosquitos, pero para nosotros la proliferación de mosquitos es un problema. Por la malaria, es decir, el sarampión, por el dengue, por la chikungunya y todo lo que significa y lo que significan esas enfermedades que son transmisibles por la vía del mosquito o de los mosquitos. Hay que ir al patio a recoger, a quitar todo lo que pueda acumular agua, a los callejones, a donde quiera que pueda haber gomas, tiestos, que puedan acumular agua, hay que ir a resolver ese problema. No podemos hacernos los desentendidos porque eso puede acarrear las consecuencias que vimos que acarreó o que acarrearon hace unos días. Por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, la zona de los Alcarrizos, sobre todo, donde ya el Ministerio de Salud Pública tuvo que hacer una importante intervención, puesto que ya allí hubo un episodio de problemas con mosquitos. Es decir,
un episodio de problema de malaria que hubo que enfrentar, que está bajo control, pero que bien podría pues extenderse si no se le da el tratamiento que hay que darle a las acumulaciones de agua. Hay que evitar proliferación de mosquitos con las tantas aguas que caen. También los ratones se van a los lugares secos, huyen desde los campos hacia las casas y hacia donde quiera que hay un espacio seco. Y ahí, a donde también va la gente, porque la gente va a lo seco, pues ahí esos ratones dejan su orina, en la cual va ¿cómo se llama? El microbio que transmite la leptospirosis. Sí, señor, la leptospirosis, que se llama así por la leptospira, como se llama el microbio, el bacilo que transmite esa terrible enfermedad que cursa con fiebres altísimas y que pueden y usualmente cuestan la vida a la gente. Hay que prepararse sobre todo para estas cosas y para estos casos también. Estar preparados porque las lluvias muy buenas, pero nos traen a nosotros también estas noticias de dengue, de chikungunya, de malaria, que tenemos que estar evitando, controlando. Y la única y la mejor y la más barata de las maneras de controlar a los mosquitos que transmiten estas enfermedades es evitando la acumulación de agua en cualquier vasito, en cualquier goma vieja, en cualquier tiesto viejo se acumula agua. Y ahí donde haya agua habrá mosquitos, porque los mosquitos, recuérdelo bien, se reproducen en el agua. La hembra va y deposita sus huevos en el agua que está depositada, que está estancada. Sobre todo agua limpia, agua clara. Al mosquito del dengue le encanta el agua clara, limpia, ¿sí? No tienen nada de tonto. Y van ahí va la hembra a depositar sus huevos, y después de esos huevos vienen las larvas, y después de las larvas, que es lo que nosotros le llamamos gusarapo, la larva del mosquito es a lo que nosotros le llamamos gusarapo. Ese gusarapo que usted ve ahí no es un gusanito, no, es la larva de un mosquito. Y cada gusarapo de ese se va a convertir en mosquito mediante un proceso que se llama la metamorfosis, la transformación. En algunas semanas, en 7 días, 8 días ya está convertido en mosquito. Hace todo ese trayecto desde el huevo hasta el mosquito ya, que sale. Entonces, a evitar la acumulación de agua, a revisar los basureros, a quitarlo todo de en medio para evitar el surgimiento de estas plagas. Sí, señor. Tenemos crisis eléctrica también. Por ahora nada grave, puesto que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, ya dispuso la entrada de San Felipe, dispuso la entrada de la turbogás de, creo que la misma es Jaina, y todo eso representa alrededor de los 300 megavatios que hemos perdido con AES Andrés. AES Andrés, que produce a partir de gas natural, por lo tanto produce muchísimo más barato que todas estas plantas que están fuera de línea, fuera de uso, precisamente porque producen electricidad, pero a un costo mucho más alto. El Estado Dominicano, el gobierno dominicano va a tener que pagar alrededor de $50 millones mensuales
le va a costar la salida de AES Andrés, que fue impactada por un rayo hace unos días. Hace unos días un rayo impactó, y usted se pregunta, bueno, ¿y cómo un monstruo de esta naturaleza? Pues sí, lo impacta un rayo y punto. Lo sacó a la termoeléctrica de AES Andrés, que produce a un costo de entre 8 y 11 centavos el kilovatio hora, y vamos a trabajar con plantas que producen a un costo mucho más elevado, pero hay que buscar energía. El pueblo dominicano no puede estar sin energía, pero esto va a representar un sacrificio para el Estado, porque además de que no puede reponer todos los 300 megavatios de AES Andrés, tampoco los puede pagar todo el tiempo, probablemente. Y tendremos, porque estas plantas tienen sus limitaciones, tendremos déficit de energía y nos van a estar regalando en un sector y en otro algún que otro apagón cada cierto tiempo. Hay que reprogramar todo el sistema, informaba don Antonio Isaconde, informaba el vicepresidente de la CDEE, don Rubén Jiménez Bichara, todo lo que esto representa o representará para el Estado. El Estado dominicano, decía Bichara, desde luego tiene contratos con el mercado eléctrico privado que no incluyen, desde luego, la asunción por parte del Estado de cualquier pérdida, de cualquier problema que pueda surgir de un impacto como este que ha recibido AES, de este rayo que ha sacado de funcionamiento a la planta de gas natural de AES Andrés, que es uno de los principales proveedores de electricidad a nuestro sistema eléctrico nacional. Tendremos ese problema, y como decía don Campos de Moya, el presidente del CONEP, presidente de la AIR, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, este es un buen momento para que nos demos cuenta de la importancia que tiene Punta Catalina, decía don Campos de Moya. Sí, señor, que estuvo en la rueda de prensa junto con el ministro Isaconde y con Rubén Jiménez Bichara, por cierto. Decía, este es un buen momento para que nos demos cuenta, los críticos que han estado insistiendo en criticar a Punta Catalina, decía él, este es un buen momento para que veamos la pertinencia de Punta Catalina, lo importante que es que esta termoeléctrica que funcionará a partir de carbón empiece a funcionar. Lo atinado que ha sido el presidente Danilo Medina en iniciar una obra de esa envergadura, porque cuando hablamos de Punta Catalina, si ahora nos quejamos de AES Andrés, o AES Andrés nos ha puesto a quejarnos, la salida de AES Andrés, pues significa 300 megavatios, pues Punta Catalina va a producir el doble, más del doble, 700 megavatios cuando esté funcionando a toda capacidad. A finales de este año, principio del otro, empieza la prueba con el primer generador de Punta Catalina. Punta Catalina tendrá 2 generadores, cada uno produciendo alrededor de 350 megavatios, 700 megavatios de energía, que no es cualquier cosa. Estaremos preparados, por lo tanto, para cuando ocurran problemas como este que tenemos ahora, de un rayo que, según informa AES Andrés, sacó a su planta de 300 megavatios de circuito, la sacó del aire, y sencillamente nos están faltando 300 megavatios que producíamos a un costo de entre 8 y 11 centavos el kilovatio hora, y ahora el megavatio, y ahora el kilovatio sí hora, y ahora vamos a tener que producirlo a cerca de 20
oiga usted, casi el doble producen San Felipe y estas otras plantas que van a entrar ahora. El gobierno está buscando también contratar energía flotante, una de esas barcazas flotantes que venden energía así en momentos particulares, momentos especiales de crisis en cualquier país. Y en esas anda el gobierno, no se duerme, no pierde el tiempo, tendremos energía, la tendremos más cara, tendremos que programar los apagones, pero tendremos energía hasta que entre AES Andrés de nuevo al sistema con sus 300 megavatios. Así que a esperar que AES resuelva sus problemas, porque el gobierno, con un sacrificio grande de su presupuesto, va a tener que asumir esto. Para este año hay que decir que estábamos calculando un subsidio, según las autoridades, de poco más de 400 millones de dólares, pero con el alza del petróleo en el mercado internacional, es bueno que se sepa, solamente con el alza del petróleo en el mercado internacional, vamos rumbo a los 600 millones de dólares probablemente, sin contar lo que nos pueda costar ahora la salida de AES Andrés. De modo que es un sacrificio grande para el Estado no contar con una inversión como la de Punta Catalina, no contar ahora mismo con esos 600, 700 megavatios que estuvieran resolviéndonos el problema que nos ha causado la salida de AES Andrés, que produce gas natural. Sí, señor. Y esto evidencia que siempre, o hasta que entre en funcionamiento Punta Catalina, va a haber un cierto déficit. Va a haber un cierto déficit, hay ya de por sí jornadas prolongadas de apagones, y hay quienes intentan pues sacar capital político, a pesar de que fueron estos los que desde el principio boicotearon, descalificaron y siguen haciéndolo hoy, la inversión que el gobierno dominicano ha hecho a propósito de dotar al país de una suficiencia energética, diversificando la matriz, haciendo esta importante inversión que todavía persisten en llamarle gasto, porque es una cosa terrible cuando se quiere manipular. De repente, Punta Catalina es un gasto, no una inversión. Y hay quienes están apostando y haciéndole así a las manos, frotándose las manos, para que algo ocurra y Punta Catalina no entre a la etapa de prueba y posteriormente a su funcionamiento pleno. Y parecería que hay sectores políticos que quieren sacar ganancias políticas, pero hay sectores que evidentemente están apostando o cobrando, mejor dicho, cobrando supuestas deudas que se tienen con estos generadores. Y hablan incluso de que son 710 millones de dólares que adeudan a los suplidores de los equipos eléctricos. Será muy difícil que Punta Catalina pueda ser terminada y que una de sus plantas comience a operar. Esta ha sido la apuesta desde el principio y ya veremos cosas asociadas a esto que ha conducido, según un ministro de planificación, de economía, planificación y desarrollo, que entiende que ha habido algunas circunstancias que han afectado el funcionamiento, la entrada en vigencia
la negociación tanto del pacto eléctrico como del pacto fiscal. Porque también todo esto tiene que ver con el tema. ¿Por qué no se ha arribado a un pacto eléctrico? ¿Cuál siendo voluntad presidencial que esto aconteciera? Además, mandato de una ley. Pues se estancó el pacto fiscal, se estancó el pacto eléctrico y dice este ministro, al que he citado, se refiere a que eso ha sido por falta, que yo tampoco voy entendiendo eso, Ramón, por falta de, mejor dicho, por democratismos. Es decir, porque el gobierno no ha impuesto su visión de lo que debió haber sido el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Lo cierto es que el país tiene que entender que hay intereses que atentan contra cualquier pacto eléctrico que implique que el Estado Dominicano, en nombre de todos y todas las dominicanas, podamos, bueno, pues estar ahí bien representados en las negociaciones, porque lo cierto es que se han servido con la cuchara grande durante mucho tiempo y hemos sido todos, más que clientes, que buenos clientes, hemos sido víctimas de esa producción, ando buscando a este señor, esta producción y no lo encuentro, de energía. Ramón, mire, hay que apoyar al gobierno de cara a la necesidad de arribar a un pacto fiscal y a un pacto eléctrico. Queda claro que a la oposición política no le interesa que se arribe ahí. Ya parece que son otros los intereses. Ya ahora es esto, porque esta es la politiquería. Esto. Ingresos de los pobres se van en la comida y en el pasaje. Si yo quisiera saber quién es el director de esto, que se acaba de enterar y lo publica de esta manera. Los ingresos de nosotros, los pobres, se van en la comida y en el pasaje. Vaya usted a ver. El 30% del decir el presidente de la República de una familia, de su ingreso, puede irse en transporte. Claro. Lo dijo el presidente de la República, recientemente incluso. Lo dijo cuando estaba dando el primer Picasso para la construcción del multimodal, la primera estación multimodal, la de los Alcarrizos, que va a conectar el teleférico que va de ahí de los Alcarrizos, va a cruzar todo el distrito hasta Santo Domingo Este. De Santo Domingo oeste a este usted podrá ir con un solo pasaje. Eso es importante, porque así se va resolviendo ese problema de que la gente gaste tanto dinero en un transporte malo, deficiente, caro, incómodo, inseguro hasta lo último. Por eso se está haciendo esa inversión y se van a construir los 6 o 7 estaciones multimodales en toda la capital que van por fin a darle el tiro de gracia al problema del transporte en la República Dominicana. Es decir, se está trabajando también en esa solución. Así es. Y en grande, además. No en chiquito, como lo veían muchos antes, que vino el Renove, que la gente lo bautizó el Rerobe también. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? El Renove se llamó el Rerobe. Y vino, ahí antes de eso fue Onatrate. Y antes de eso fue cualquier cosa y cualquier solución. Una chocín. Una chocín y todo el mundo. Que recibía exoneraciones de todo. Que todo eso no sirvió más que para producir millonarios que llegaron a ser grandes personajes de la política dominicana, además, porque con tanto dinero usted se convierte en un gran personaje de la política dominicana. Sí, señor. Un gran personaje tiene usted de invitado hoy. Sí, señor.
Tenemos aquí a don Rafael Pérez Modesto, casi ya. Vamos a estar hablando sobre seguridad social. Sí, señor, nada de momento de la historia. Nada de seguridad social ahora mismo. Sí, señor. Sí, vámonos a conversar con don Rafael Pérez Modesto, quien es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el CNSS. Vamos a pasar revista a qué ha estado ocurriendo aquí en la seguridad social en los últimos 6 años y en los últimos, diría yo, que 20 años, porque la seguridad social dominicana ya va para 20 años, el sistema de seguridad social dominicana, y de eso hay que ir sacando cuenta también, porque han sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana los responsables de llegar a donde estamos hoy en materia de seguridad social. Hay que ser sinceros, hay que ser claros, hay que ser justos, sí señor. Hay un señor amigo suyo ahí que dice que habrá apagones en diciembre, general, un amiguísimo suyo. No habrá apagones, nada, no se deje llevar de todas estas mentes catastrofistas que están ahí buscando, porque hace tiempo que no tienen nada que hacer. Hace tiempo que no tienen nada que hacer que no sea estar embullados. Estar embullados, pronosticando catástrofes que nunca llegan ni llegarán. Son amigos del amigo, un amigo del amigo. Quédese ahí, no se mueva, que vamos a hablar con Rafael Pérez Modesto ahora mismo.